Ahora sí, estamos ya grabando. Nuevamente les doy una calurosa bienvenida a este curso, La Biblia, una nación caída. Mi nombre, como les había indicado, es Ángel Otero. Soy profesor con Academia Cristo. No soy pastor, solamente soy un servidor, al igual que todos ustedes, hermanos en la fe. Eh, Ángel Otero, soy originalmente de Puerto Rico, como les había indicado. Resido acá en la ciudad de Deltona, en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Para comenzar, pues vamos a comenzar primero pues presentándonos. Me gustaría, algunos de ustedes ya los conozco, por los nombres que vi, a otros no. Eh, Quisiera saber pues por su nombre, su apellido, de dónde están conectándose, de dónde son y si esta es su primera clase o si ya han tomado otros cursos con nosotros. Sé que algunos ya han tomado clases anteriormente. Eh, Vamos a comenzar aquí. Eh, vamos- Para los que han tomado clases anteriormente también quería dejarles saber la manera como hacemos las clases, si tomaron la orientación. Eh, Tienen una barra de utilidades en la parte de abajo de Zoom. Cuando quieran participar, que estemos haciendo preguntas o para las lecturas, denle al botón de levantar la mano y así pues le damos el espacio para que todos puedan participar y no nos interrumpamos pues unos a otros. Vamos a comenzar aquí entonces a presentarnos. Si alguien quiere ir primero, levantar su mano. María. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Soy María Tirado de Puerto Rico. Ah, qué bueno. ¿De qué parte de Puerto Rico, de la isla? Vivo ahora mismito en Morovis. Morovi. Mi familia Sí. es de Morovi, Los Oteros, del centro de la isla. Ok, no soy, yo soy de Isabela, pero vivo en Morovis. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, yo nací y me crié en San Juan, pero mi papá era de Morovi. La familia mía de parte de padre es de Morovi. Muy, muy bonito. Buenos Bien, días, Dios le bendiga. buenos días. ¿Cómo estás? En Giovanni Zapata de República Dominicana. ¿Cómo Placer, estás? magnífico. Feliz de estar aquí en este grupo. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué parte de la República? En Higüey, Higüey. provincia de Altagracia. Qué Punta bueno. Cana, Baja. Tuve la oportunidad de viajar para allá a visitar una congregación hermana en La Moca, Oh, en Santiago. Santiago, Muy de allá bonito. en el sur. Muy Sí, bueno. sí. Un gusto, un gusto. Igualmente. Ok. Tengo a la mano de José Roldán. José, el micrófono. Ah, ahora sí. Buenos días, ¿me oyen? Sí. Buenos días. Mi nombre es José Roldán, de Venezuela. Ah, Bueno, ya he tomado varios cursos con la academia y bueno, este curso me parece que es interesante el, por lo de Nación Caída. Y entonces, bueno, con mucha expectativa. mucho gusto, mucho gusto. Así mismo es, así mismo es. Ya mismo vamos a entrar en materia, todo eso. Tengo la mano de Fabio. ¿Y me oye? Sí, lo escucho. ¿Cómo está mi hermano Fabio? ¿A Bueno, usted lo conozco ¿cómo ya? me le va? Ya nos conocemos para el resto de compañeros. Yo vivo aquí en Garland, Estados Unidos, y este es ya el sexto o séptimo curso que estoy haciendo. Espero nos Ah, va a ir muy bien. qué bueno, Gusto Fabio. de volverlo a ver. Le deseo Igualmente, mi mucha, hermano, igualmente. Fabio de le Colombia, deseo ¿verdad? mucho, Colombia. sí, Colombia. Qué Le bueno. deseo muchos éxitos en esta exposición que va a iniciar. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo la mano aquí también de Emanuel. Me llamo Emanuel, soy de Puerto Rico, también vivo en Florida ahora mismo. Qué bueno, qué bueno. A él lo conozco bien. Él es mi hijo. Gracias. Bienvenido, bienvenido al curso. Continuamos con... Ok, tengo Emanuel, Fabio. Alicia. El micrófono, Alicia.
Parece que no nos escucha. Ok, seguimos con Maribel. Maribel, sí. Buenos días, Ajá. ¿Cómo está? ¿Quién me buenos habla? días, Dios los bendiga, un placer estar aquí. Qué bueno. ¿De dónde se comunica? Maribel Díaz. Ah, discúlpame, no, había otra Maribel acá. Sí, sé que estás de invitada. Buenos días, buenos días. Tengo a Maribel con V. Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días. ¿De dónde se comunica? De Puerto Rico, Puerto Rico. ¿Qué parte? de San Lorenzo. San Lorenzo. Ok, cerquitita de Caguas allí. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y esta es su primera clase? No, es la segunda. Segunda. Ah, qué bueno. Pues bienvenida, bienvenida, mi hermana. Gracias. Ok. Tengo entonces a Kenia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Kenia. Soy Kenia, bueno, ya dijo mi nombre, soy del Estado de México, pero en este tiempo, en esta temporada, estoy en una comunidad que se llama Tyler, perteneciente a Texas. Ah, qué bueno. Está por acá, un poquito más al norte. Sí, estoy ya tiene una temporadita, pero pues lo más seguro es que ya haya en algún momento el probable retorno al Estado de México. Así es. Bueno, Pero estoy aquí con ustedes conectados y pues un gusto. que tenga un bendecido tiempo acá y buen regreso también a a su país. Y pues vamos a estar aquí compartiendo por las próximas 4 semanas. Bienvenida. Mm. Gracias. Sí, Igual y pues un gusto. Esperemos mucho gusto. aportar y aprender sobre todo mucho. Gracias. Amén. 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 Máximo, Máximo Arnedo, el micrófono. Máximo, no se le escucha, Máximo. Seguimos con Ulises. Ulises, ajá. ¿Me escuchas, Ulises? El micrófono. Ok, Máximo, tengo a Máximo levantando la mano. El micrófono, tienes que darle el simbolito del micrófono para que te puedas escuchar. Lo tienes en silencio. Ok, no, no se escucha. Tengo también a Juan Salazar. Dios le bendiga, Bueno, pastor, Dios le bendiga. ¿cómo Estoy está? saludando de Perú, Tarapoto, el hermano Juan. Qué bueno. Creo que estuvo en la otra clase anterior, ¿verdad? En el principio, Sí, Juan. así es, así es. Ah, qué bueno, qué bueno. Estoy en una de las clases porque quiero aprender un poco más. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gusto verlo nuevamente acá, Juan. ¿De dónde? De Perú, sí, de Perú me dice que se está. Sí, la selva, Tarapoto. Qué bueno. Bueno, creo que los tenemos ya a todos. Déjenme seguir. Hay unos cuantos más que acaban de entrar ahora. Ok. Le damos la bienvenida a Jesús, Jesús Gabriel, que acaba de entrar. Estábamos en las presentaciones. Si se quiere presentar, Jesús. Mm.
Ok. Bueno, pues vamos a seguir entonces. Parece que hay algunos que están teniendo problemas para entrar. Veo que entran y salen. A lo mejor no tienen buena señal. Le... Ok. Hay algunos que han escrito por el chat. Ok, qué bueno, sí. Está Alicia, de Argentina, Buenos Aires. Ok, ya ha tomado otros cursos. Tengo Ulises, ya ha tomado otros cursos también. Muy bien. Muchos saludos a todos. Creo que ya todos se presentaron. Eh, una vez más, pues les doy una cálida bienvenida, ¿verdad? A este curso. La primera lección, como lo vieron en la tarea, es para la clase de hoy, es de Primera de Reyes, el capítulo 17, es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Vamos a comenzar como siempre con una oración. Oramos. Señor Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos estar aquí, reunidos en el estudio de tu palabra. En el comienzo de este nuevo curso, te pedimos que abras nuestras mentes y corazones para aprender más acerca de ese gran amor, misericordia y paciencia que has tenido y continúas teniendo para con todos nosotros desde la caída del hombre en el pecado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, y le damos entonces inicio a esta primera lección. Como siempre, comenzamos en la primera clase presentándonos. Vamos a identificar ahora el propósito y los objetivos del curso. Para los que han tomado clases anteriormente en Academia Cristo, aquí utilizamos para estas clases el método de las 4C, que lo vamos a ver también ahora en más detalle, más adelante. Eh, en el panorama del curso. Una vez más, pues sean bienvenidos a la clase. Vamos a ver la triste historia de la idolatría del pueblo de Dios, que no siempre siguió, ¿verdad?, a su Padre Celestial. Recordemos que nosotros los creyentes también pertenecemos al pueblo de Dios por fe en Cristo y nosotros también hemos fallado de palabra, pensamiento y obra. Como, así mismo como los de Israel, como todas estas historias que vamos a estar viendo y muchas de las que ya ustedes que han estado estudiando en otros cursos han visto, Israel y Judá. De hecho, en el tiempo histórico, en el contexto, como lo vieron también en el video de la tarea, ya el reino de Israel se había dividido después de que la nación de Israel se había establecido bajo el reino de David y Salomón, que fue cuando se construyó el templo. Poco antes de eso vimos como el pueblo cayó en la idolatría, en muchas cosas bien, bien aberrantes ante los ojos de Dios, se separaron totalmente. Pero Dios siempre tuvo misericordia con ellos. No paramos allí en la oscuridad, ¿verdad? Precisamente en este curso es que vamos a contemplar el asombroso amor y fidelidad del Señor ante nuestras infidelidades. Vamos a ver cómo Él continúa guardando sus promesas y sigue manteniendo viva la esperanza de su pueblo, ese pueblo de creyentes, hasta el día de hoy. Así que vamos a comenzar con este curso. Y alguien que quiera leer lo que está en pantalla, que me levante su mano para darle la oportunidad. Sí. Tengo a Kenia. Ok, bueno, dice, pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. 1 de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Amén. Fíjense que estamos hablando en tiempos del Nuevo Testamento, después del cumplimiento de la promesa. Eh, Esto es lo que va prácticamente a tener el tono de este curso y de estas clases que vamos a estar viendo en profundidad. Son un total de 8 clases por las próximas 4 semanas. En esto es lo que vamos a estar profundizando. Y para el proyecto final,
Después les voy a dar más detalles según vayamos entrando en las siguientes clases, pero vamos a entrar de lleno precisamente en lo que son las preguntas del considerar. Y de eso voy a hablar ahora, que es el método de las 4C que utilizamos para estas clases. Consiste de lo que es el captar. El captar siempre va a ser alguna pregunta o algún tema, algo que se enfoque en lo que es el objetivo medular de esa lección o de esa porción bíblica, esa historia que vamos a estar estudiando. En el caso de esta clase, pues se le envió una pregunta de reflexión. Ese era el captar, que tiene que ver directamente con el tema de la lectura bíblica y de esta clase de hoy. El contar, pues obviamente vamos a repasar la historia nuevamente aquí. El considerar, que es donde nos vamos a concentrar para el proyecto final de esta clase, son los detalles, son todas esas cosas que nos van a ayudar a recordar y a desmenuzar mejor la historia, a entrar en profundidad, en detalles, como quiénes son los personajes, cuáles son los objetos. Vamos a ver también todas esas cosas, esos detallitos, el lugar, cuándo se origina, todos esos detallitos que nos dan el contexto de la historia, a quién se les estaba dirigiendo esta palabra, quiénes eran los recipientes, quiénes eran esos actores y cuál era la situación, ¿verdad? Así que mantengan eso en mente. En el consolidar, pues es donde profundizamos, que vemos el pecado, el amor de Dios, todo lo que es pues la ley, el evangelio dentro de la historia, el mensaje como tal. Para los que ya han tenido algunas clases con nosotros, pues esto no es algo rutinario, lo han visto ya varias veces, es un método muy hermenéutico para aprender de la Biblia. Y para los que sea su primer curso, pues van a aprender mucho a través de las siguientes clases, con el favor de Dios. Disculpe, profe, ya logré entrar, profe. Ah, ¿cómo está Jesús? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Sí, Qué bueno. ¿De acá dónde se comunica? ¿De dónde está? desde Yucatán, Izamal, Yucatán, Ah, ok, México. México. Ah, qué Sí, bueno. Qué bueno. Tenemos unos cuantos el, mexicanos aquí en el el grupo. Qué bueno. sureste, el Bienvenido. sureste del país. Estamos pegados a Centroamérica. Amén, qué bueno. ¿Y esta es su primera clase o? No, ya tengo varias clases. Creo que esta es la octava. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya se está casi llegando. Ya son un total de 13 para el discipulado. Qué bueno. Va más de Ahí mitad. vamos, poco a poco. Un Gracias a gusto. Dios que aquí en Academia Cristo me gusta mucho cómo enseñan y he aprendido mucho. Qué Muchísimo he bueno. aprendido. Qué bueno escuchar eso. Bendiciones, mi hermano, y un placer tenerlo aquí. Gracias, hermano. Qué bien. Ok, pues continuamos entonces. Estábamos explicando lo de los 4 conceptos de lo que trata. Para muchos de ustedes, como el hermano que habló ahora, pues ya están bastante familiarizados con este método. Y para el proyecto final, como les dije, nos vamos a estar concentrando más en lo que es el considerar, la parte del considerar. Muy bien. Los objetivos del curso, pues ya los hemos discutido. Hemos hablado ya de estos temas que están aquí. Muy bien, para empezar a calentar los motores. Ustedes están viendo aquí una tablita en las pantallas de ustedes del 1 al 5, donde el 1 es completamente incómodo y el 5 es extremadamente cómodo. ¿En qué escala de la que están viendo ahí, del 1 al 5, eh, qué tan cómodo se siente leyendo una historia bíblica del Antiguo Testamento ustedes solos, por su cuenta, leyéndola y entendiéndola? No, no tienen que contestarme ahora, pueden si quieren, yo creo que es más fácil si lo ponen en el chat, pueden poner el numerito que ustedes entiendan que se asemeje más a su situación. Ok, veo que Ulises tiene un 4, María tiene un 3, Kenia tiene un 4, muy bien, Maribel tiene un 4, Lesbia tiene un 4,
Hay alguien ahí que aparece como PC, no me aparece el nombre, puso un 4. No, no sé quién es, no aparece el nombre. Jesús me puso 1, ok, muy bien. Fabio tiene 4, muy bien. Ok, Giovanni Zapata. Ok, Giovanni tiene 4, muy bien, Giovanni, gracias. Emanuel 4, ok. Sí, tengo aquí Máximo, parece que estás teniendo problemas con el micrófono. No se preocupe, mi hermano, puede compartir sus comentarios también por aquí, por el chat. No hay ningún problema. Sé que está aquí. Ok, Juan Salazar tiene un 4, Máximo también me puso 4. Muy bien, por lo que estoy viendo, la gran mayoría de ustedes pues están bastante familiarizados con las historias bíblicas y no se sienten muy incómodos, excepto quizás uno o dos, pero qué bien, porque lo importante es que este método precisamente les va a ayudar a entender mejor estas historias, el trasfondo, lo que es el contexto de quiénes estamos hablando, a quién está dirigido el mensaje, todo eso. Así que... Muy bien, ahora vamos a contar la historia de Uno de Reyes, capítulo 17. Ustedes la vieron ya en el video. En el video comienza desde el capítulo anterior, porque les da el contexto de lo que había pasado con el reino de Israel, un poco después de que estuvieron en su momento cumbre, bajo el reinado del rey David y parte de Salomón. Un poco después de eso, pues empezaron a caer en idolatría, muchos pecados, y pues ya ustedes saben, se dividió el reino, quedó dividido el reino del norte de Israel y en el sur el reino de Judá. En el reino del norte, el profeta Elías Dios lo envió muchas veces con palabras a sus reyes, que fueron muchos de ellos pues muy idólatras, promiscuos, asesinos. Bueno, tuvieron muchos cambios de reyes, asesinaban unos a otros, no duraban mucho tiempo, la familia, había una contienda increíble, habían caído en muchos problemas. Y cuando comienza esta historia, pues Dios manda una vez más a Elías, está enviándolo una vez más para que le lleve palabra al rey Acab, con la intención de que se arrepintieran. Iba a enviar una sequía. Y la historia pues de Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, se las voy a leer nuevamente para repasarla aquí. Y dice así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija.
Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se le tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Bien interesante esta historia. Una historia bien impactante y vamos a entrar ahora en detalle. Vamos a empezar a desmenuzar esta historia con las preguntas del considerar. En la primera pregunta del considerar, pues, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Alguien que me levante su mano. Tengo aquí al hermano. Ok. Eh, sí que me levantó su mano. Déjeme ver el nombre nuevamente. Giovanni. Ah, Giovanni Zapata. Giovanni Giovanni, Zapata. Giovanni, sí. No podía ver el nombre aquí. Ok, Giovanni, si puede decirnos los personajes. Amén. Yo tengo a Elías, el rey Acab, Jehová, la viuda de Sarepta y el hijo de la viuda. Muy bien, muy bien. Tiene a Acab, que era el rey de Israel, ¿verdad? En ese tiempo. Hay que recordar que Acab estaba casado en el trasfondo con Jezabel, que era una mujer de un reino pagano. Se supone que ellos no hicieran eso. Y pues había caído en mucha idolatría, inclusive como lo vieron en el video, adoraba, le había rendido culto y templos a la diosa Cera de la fertilidad y muchos dioses falsos, muchos dioses paganos. Y ese personaje de Jezabel, pues era un personaje bien malvado ella. Él hizo perseguir muchos profetas, incluso había matado al profeta Nabot, si ven un poquito antes en las historias, en el trasfondo. Y precisamente por eso en esta historia, si entendemos mejor, vemos por qué Elías, Dios lo envía a esa parte del arroyo a esconderse, porque estaban siendo perseguidos, se sentía muy solo el profeta Elías. No, como dice la palabra, no era profeta en su propia tierra. Eh, el rey de Israel. Entonces está Elías, muy bien, me había dicho también la viuda. Obviamente está el Señor Dios de Israel, que el verso primero, que es alguien más que quiera añadir algo más, que se haya quedado. Los personajes, ya mencionaron a Acab, a Elías, mencionamos a Dios, a la viuda. ¿Quién más está en la historia? Veo la mano de Jesús. Sí, pastor. Creo que son todos los que mencionó la hermana. Ok. Tal vez agregar, no sé, pero creo que sí mencionó a los cuervos.
A pues los ahí andaban. cuervos, exacto. Los cuervos creo que no lo habían mencionado. Y eso es bien importante, los cuervos. Y obviamente al hijo, el hijo también, creo que ella sí lo había mencionado al hijo. Pero me faltaba ese, los cuervos. Muy bien. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante ahora. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los objetos de la historia? Bueno, o animales, está bien. Aquí podríamos mencionar los cuervos, pero los objetos como tal. Tengo a María. Bueno, yo tengo aquí agua, los cuervos, el Ajá, pollo, pan, vaso, carne, harina, vasija, ajá. leña, ceniza, aposento y casa. Muy bien, muy bien. Sí, lo menciono prácticamente todo. Giovanni, ¿tiene la mano levantada? ¿Algo que se haya quedado, que usted crea? ¿O fue que se le quedó la mano del turno anterior? Sí, Ah, ceniza, torta, ajá, cama, la K. puerta. Ajá. Creo que eso ella no lo mencionó, me parece. Sí, la cama, le faltaba la cama y la torta, sí. Lo Y otro la creo que, torta. sí, el otro lo había mencionado. También vemos el agua del arroyo Y el agua. y el agua del vaso. Había mencionado el agua, pero está el agua del vaso, ¿verdad? El agua del arroyo, que fue cuando Dios le proveyó primero cuando estaba en el arroyo de Kerit. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Por su participación. Entonces, la siguiente pregunta, ¿dónde ocurrió la historia? Vamos a ver. En Israel, pastor. En Israel, correcto. Israel más o menos por esa área de Samaria. Si vieron en el video que presentaron un mapita al principio cuando estaban dando la introducción, que estaban hablando de la división del reino, es en esa área de Israel cerca de Samaria. ¿Qué otros lugares se mencionan también en la historia? Giovanni. Tengo, donde ocurrió en Serepta, una región de Sidón, la costa del Correcto. Mediterráneo, que hoy Sarepta. es el Líbano, E- actualmente. En estos días es el Líbano, eso es El Líbano. correcto. Esa tierra todavía existe, eso está por la costa mediterránea del Medio Oriente, de esa parte del Mediterráneo que da allá al Medio Oriente. Como dijo la hermana, es lo que hoy en día es el Líbano. Sí, ahí, de hecho, las ruinas de Sarepta se llaman Sarafán en el día de hoy, el presente, en el día actual. Tengo la mano también de Jesús, Jesús Gabriel. Una pregunta, pastor. Esa área que antes era Israel, ahora ya no le pertenece a Israel. Ya. ¿Perdón? Esa área donde sucedió eso, Sarepta y todo eso, que era parte del reino de Israel en esa época, ahorita ya no le pertenece a Israel. No, ahora es parte del Líbano, ahora es otra tierra. Lo que es Ah, hoy en día es el Líbano. porque en la época de David era más grande, el reino estaba más grande. Sí, sí, correcto, correcto. De hecho, la historia de hoy ya estaba dividido, lo que era Israel. Israel era la región del norte, que se conoce hoy en día como el territorio de Israel, y la del sur era Judá. Estaba dividido el Ah, reino. ya Y el estaba reino dividido. y el reino del norte especialmente fue el primero que cayó en idolatría y todas esas cosas. El reino de Judá permaneció más firme luego de unos años que cayera el reino del norte a mano de los babilonios. Unos años, Mm, 200 años después, 100 años después cayó el reino también de Judá. Cayeron en lo mismo. Pero aún así, en el reino del norte todavía quedaba gente fieles. Y es lo que vamos a ver también en la historia de hoy, aunque eran poquitos, pero los habían. ah, Eh,
Sí, otro lugar que también hemos mencionado ya es el arroyo de Kerit, que es frente al río Jordán, que es lo que se menciona en el verso 2. Ok, continuamos. ¿Cuándo ocurre la historia? ¿Cuándo ocurre la historia? Durante el reinado del rey Acab. Durante el reinado del rey Acab, eso es correcto. Eso fue entre los años 870 850 aproximadamente, antes de Cristo, antes de la llegada del Salvador. Ahora, ¿cuál es el problema de la historia? ¿Cuál es el problema de la historia? Déjeme ver aquí, alguien que me levante la mano. Giovanni, el micrófono. Sí, en la pregunta anterior, que yo también puse, que cuando ocurrió, que yo puse cuando Israel estaba pasando por una época de gran apostasía y sequía, y el profeta Elías fue enviado por Dios para llamar a Israel al arrepentimiento. Puse esa. Correcto. Entonces, ahora ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Correcto. Yo puse que la sequía, la hambruna y la pobreza extrema que azotaba la tierra, y lo que lleva a la viuda y al hijo a enfrentar una situación desesperada. Ok. Y la viuda siente al principio que no tiene ninguna salida para la situación. Entonces, nada, la hambruna y la sequía que estaba pasando el pueblo. Eso Ok, yo, muy bien, ok, esos son parte de los problemas, ¿verdad? parte de los problemas. Está la sequía, ¿verdad? Que envió Dios. No había comida, como usted lo dice, hay hambruna, hay una escasez de alimentos debido a la sequía. Y mencionó también la enfermedad del niño y que murió. Eso fue un problema también en la historia. Falta uno más, el primero y el más importante. Alguien que quiera participar, que me quiera darle ese que falta. Jesús. La falta de lluvia. No, eso ya lo había mencionado. Mencionaba, perdón, no lo escuché. Digo, es La uno de los muerte, problemas, sí. la muerte Vamos a de- darle la oportunidad a Kenia, que me levantó su mano ahora también. Pues la consecuencia fue de todo esto, es la cuestión, ¿no? La perversión, todos los pecados, ¿no? Que estaba pasando el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, obviamente, la consecuencia a esto, a esa rebeldía, a esa Ujú. perversión que estaba el reino del norte, en donde reinaba acá, pues la consecuencia fue esto. Digo que no solo era eso, porque fue una sequía en general, ¿no? Porque justo si bien es cierto que fue en el tiempo de Israel, pero eh, pues Sidón, que estaba así junto con pegado, no era lo mismo, los sidonios o Tiro con Israel. Ujú. Muy bien, muy bien. Precisamente ese fue el primer problema y el principal, porque tenemos que acordarnos que Dios envió la sequía debido a la incredulidad del pueblo de Israel. Habían caído en muchísimos pecados y debido a eso mandó a su profeta una vez más a llevarle palabra para que se arrepintieran de lo que estaba pasando. Ah, Ese fue el primer problema. Y todos los demás, después de eso, pues obviamente todo lo demás, la ok, sequía, la falta de comida, ok. y más adelante, pues la enfermedad del niño y cuando murió, que eso lo vamos a ver entonces ahora también en más detalle. Muy bien, seguimos. ¿Se resolvió el problema o se resolvieron todos esos problemas? Sí, Sí. Algunos, no todos. Bueno, podríamos decir que sí, ¿verdad? ok. Porque Bueno, eh, momentáneamente allí en los versos no lo dice, o sea, tal cual o rigurosamente en el texto de la Primera de Reyes 17 no, pero sí, por ejemplo, lo de la sequía ahí todavía no es solucionado, ¿verdad? Pero sí lo demás, ¿no? sí, bueno, vamos a ver eso ahora bien en detalle. Jesús tiene su mano levantada. ¿Quería comentar algo?
¿O fue que se quedó la mano arriba de la pregunta anterior? Pues no me decía de entre los problemas resueltos, uno podría ser un problema, o sea, no todo el problema, pero un problema fue la muerte del infante y Ajá, le da solución porque pues lo resucita el Señor. correcto, muy bien. Ujú. Hasta donde llega la porción bíblica de hoy, como dijo la hermana, hay algunas cosas que no se solucionan porque todavía estaba el problema de la sequía, ¿verdad? Y la hambruna. Todavía Dios no había hecho llover hasta donde llega la historia. Sabemos que más adelante sí, pero hasta donde llega la historia ahí no. Pero se podría decir en términos generales, lo que creó el problema principal pues sí se resuelve, porque a pesar de que había incredulidad, Dios utilizó su poder milagroso, protegió, bendijo también a Elías, a su profeta. Él estaba siendo perseguido. Hay que entenderle en el contexto que él estaba siendo perseguido para que lo mataran por la reina Jezabel. Y él llevó la palabra que Dios le envió a llevar. Y sí, ya alcanzó a creyente y salvó su plan como siempre lo hace. Tuvo mucha paciencia, mucha misericordia. En esa parte, pues, sí resolvió el problema principal que había aquí en esta historia. Y su profeta pudo llevar la palabra, Dios pudo demostrar su poder. Fíjese en el último versículo. Vive Jehová tu Dios, que ahora sí sé que es palabra de Dios, las palabras que salen de tu boca, como cierra ese capítulo. Muy bien. Vamos ahora a las preguntas del consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Cuál es usted entiende que es el punto principal de la historia? ¿Puedo participar? ¿Sí, quién me habla? Kenia, Ah, es Kenia, que sí. me trago entre ir a la manita y luego regresar al micrófono. Sí, cómo no, cómo Perdón. no. Dele. Bueno, pues el punto principal es justo el pecado, ¿no? El pecado de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Uno de los puntos principales, aunado con la hambruna, bueno, ya después de la sequía, con lo que ya habíamos mencionado, o sea, como esa parte, pero el punto principal es eso, ¿no? La lección que quería, pues, dar Dios al pueblo de Israel para que se arrepintiera, ¿no? Aún en esa grande misericordia. Amén, amén. Precisamente, si ustedes ven en la historia, mientras Dios está reprendiendo el reino de Israel, enviando esta sequía, enviando primero a su profeta, muchas ocasiones anteriormente, e incluso aquí, cuando lo manda a huir al arroyo. Fíjense qué interesante, y aquí es que entra la situación de los cuervos. Ustedes saben que el cuervo es un animal de carroña, es un animal que se alimenta de desperdicios y pelean por la comida, no comparten la comida. El simple hecho de que él utilizara precisamente, como dice la palabra, unos cuervos para llevarle la comida, eso nada más implica que la mano de Dios, obviamente, Él tiene control sobre todas las cosas. Hizo algo que es en contra de la naturaleza de estos animales. Le ordenó que le llevaran comida a su profeta, aún antes de que llegara a la casa de la viuda. Es impresionante cómo Dios hace las cosas con un propósito para no dejar lugar a duda de que es su mano la que está obrando. Una cosa más interesante dentro de esta historia es la parte cuando se enferma el hijo de la viuda y cuando pues es resucitado. Él hace la misma oración 3 veces, le pide que resucite, que le devuelva el alma al cuerpo del hijo de la viuda. Ustedes saben que ese es el primer milagro de resurrección que menciona la Biblia dentro de toda la palabra. El primer milagro de resurrección es precisamente ese, es precisamente ese. Era algo que era totalmente desconocido
no desconocido, pero que no se había visto anteriormente. Y dentro de esa situación, él utilizó su poder, ¿verdad? Su milagro, dejarle saber, mira, yo soy el dueño de la vida y de la muerte, de todo lo que está creado. Que aunque podría parecer quizá de momento algo injusto, eh, caramba, esta persona que es la que me está dando ayuda, que es la que me está tendiendo la mano, ¿cómo Dios va a permitir esto? No, lo que él estaba permitiendo era que vieran el poder que él tenía y que esto, a pesar de todo, es pasajero. Es lo que estamos viendo aquí. Mientras Dios estaba reprendiendo el reino del norte de Israel por su idolatría, al mismo tiempo estaba protegiendo y bendiciendo el testimonio de su profeta fiel Elías, y al mismo tiempo estaba siendo fiel ante la infidelidad de su pueblo. Ahora, ¿qué pecado podemos ver en esta historia y confesar en nuestras vidas? ¿Alguien que quiera participar? Yo quiero volver a participar si puedo, si no va alguien más, como quiera. Ok, pues desde la hermana. Bueno, pues yo puse, ¿no? Justo voy a añadir si me lo permite con lo que usted decía. Para mí se me decía muy impactante porque si somos muy, bueno, Dios me llevaba a tratar de escudriñar un poquito más la historia y justo, ¿no? Entender que la magnificencia de Dios, muy grande, porque efectivamente Jezabel, siendo justo Sidonia, Fenicia, ¿no? Y Ujú, es ahí donde manda a Elías, a Sidón, ¿no? Con la mujer de Sarepta, que igual, en medio de que justo, o sea, esa parte de cómo fue reflejando la misericordia, aún para mí me muestra o lo analizo en este momento con Jezabel misma, porque ella era perversa, era mala, pero justo a Elías lo manda a las tierras de donde ella era nativa, Jezabel. Entonces yo decía, wow, ella era Fenicia o Sidonia, ujú, la que llevó todas esas ideas al reino del norte, ¿verdad? A ujú. adorar a Baal, a Astarte y todo eso. Sin embargo, a esas tierras va Elías con una mujer igual y bueno, ver el impacto. ¿Qué veo en mi vida? Yo puse, bueno, en toda la historia con la viuda también muy impactante, yo puse, pues, ¿qué veo? Pesimismo, apatía, falta de fe, incredulidad, en la viuda y un poco también en aún mismo Elías, ¿no? Yo creo que era desgastante ya para él por la persecución, el miedo, ese miedo también es ese que no tenía, porque aún él viendo las grandezas de Dios, pues había temor de tal manera que estaba huyendo, ¿no? Era entendible de Jezabel, pero teniendo un Dios más poderoso y todo lo que ya había pasado anteriormente con él, pues era como para sentir más firmeza, ¿no? Sin embargo, aún así percibo eso. Quizás también puse aquí yo una actitud de reclamo un poquito de parte de Elías, por ejemplo, cuando justo muere el hijo de la viuda y pues le dice, ¿no? O sea, como que a mí o también, o sea, como que ya llegó, yo creo que en ese momento, a veces pues uno dice, pues no, que soy un hijo tuyo y me está pasando todo esto o a dónde voy, yo creo que acá en México luego le dice, ¿no? Creo que traigo yo la sal, ¿no? O sea, la Ujú, mala suerte, como ujú. quien dice. Entonces, le dice a Dios, o sea, ¿cómo que estoy aquí? Y también a ella estás haciendo que le pase esto con su hijo, su hija. Pero ¿qué veo? Su hijo, perdón. ¿Qué está pasando también? Me muestra en esta parte, esta historia con la viuda, ¿no? Cómo le dice, veniste a recordarme mis transgresiones, mis pecados, ¿no? No sabemos cuántos, porque finalmente yo creo que el primero era la idolatría, pero ellos idolatraban, pues era una de las maneras poner, a los hijos era, darle a los recién nacidos a Baal, quemarlos, Ujú, tantas cosas en las que estaban ellos cayendo ujú. en el área sexual, ellos tenían, adoraciones especiales, perversiones muy fuertes. Sí, como orgías, todas esas cosas, cosas Exactamente, ¿no? aberrantes. Y le decía, ¿no? O sea, me veniste a recordar todas pues todas las transgresiones y Ujú, obviamente por la muerte de su hijo, ¿no? Y también que cuando inicia la historia allí le dice, pues porque ella decía que ya iba a preparar el último
pan y todo eso para ya morir, ¿no? Como que ya era lo último. Y pues creo que también a veces uno desea morirse. Hay situaciones en la vida que nos llevan a querer perecer, ¿verdad? Decimos ya mejor quítame la vida, ¿no? Porque vemos todo sin salida. Y quizás también si esa parte les recordaba, ¿no? Sí quería morir, pero ahorita ya tengo bendición, ya no quiero, ¿verdad? Y pues se llevó al hijo. Entonces yo le ponía aquí, pues muchas veces en mis circunstancias de vida, cuando han sido tan adversas, tengo esas actitudes o las he tenido. Y en muchos momentos cuando paso adversidad, pues cuestiono muchos porqués en vez de muchos para qué, sin ver la grandeza de lo que Dios está haciendo o ha hecho en otros momentos en mi vida. Entonces, eso es lo que reconozco como pecado, ¿no? Que a Ujú. veces, pues en el tiempo de bonanza uno está, ay Dios, gracias, pero cuando viene adversidad, llega un momento que es tan cansado que cuestionas, como lo hizo Elías, como la viuda, y nos olvidamos que justo, ¿no? Dios es tan grande que nuestra vista es tan corta y que Él tiene un plan tan más grande, pero no lo alcanzamos a visualizar por la angustia o por la adversidad que pasamos. Y eso es lo que noto de pecado en mi vida. Amén, amén. Muchas gracias, hermana, por su participación. Tengo la mano también de Jesús Gabriel. Sí, profe. Yo voy a ser muy breve, es sencillo. Dos cosas. La fe de Elías, que es muy fuerte, pero también una parte de reclamo. ¿En qué veo el pecado en nuestra vida? Que muchas veces dudamos de Dios y muchas veces también reclamamos. Eso Amén. sería mi participación. Amén, amén. Sí, como bien han dicho los dos hermanos, eh, ¿verdad? A veces nos gustaría unirnos a la mayoría y abandonar al Dios verdadero, dejarnos llevar por lo que la mayoría acepta. Era lo que estaba pasando en el reino de Israel. La gran mayoría había caído en idolatría y muchas prácticas que lo veían como algo normal. Y muchas veces también, como ellos mencionaban, dudamos de su poder para proveer, ¿verdad? Dentro de una situación tan difícil como fue esa de la escasez de alimentos, cuando ella dijo, mira, voy a preparar esto para tirarnos a morir prácticamente, pues es lo último que nos queda. Y ahí vino la palabra de Dios a través de su profeta. Muchas veces, ¿verdad? Queremos ser aceptados por nuestra gente, pero como dice la palabra, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Alguien que quiera leer, que busque en sus Biblias o en la aplicación, Lucas capítulo 4 versículos 25 al 26. Cuando lo tenga, me levanta la mano y le doy la palabra. Lucas capítulo 4 son dos versículos nada más. Versículos 25 al 26 en el Evangelio de Lucas. Ok, tengo a Kenia. Dice, 24 al 26, dice, Ajá. y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Amén. Estamos viendo cómo la mano de Dios, 3 años y medio fue la sequía. Nos dice aquí exactamente cuánto duró esa sequía. Y dentro de todas esas viudas que habían dentro de la tierra de Israel, utilizó precisamente a una gentil, a una de las de Sidón, de Sarepta, que no era precisamente israelita. Fue quien utilizó. Y fíjense también un detalle importante al principio de la historia. Cuando él envía a Elías, él le había dicho que ya había hablado con esta viuda, ya le había revelado cuál era su plan a esta viuda. Ella ya estaba esperando que llegara un profeta. No sabía quién, pero ya estaba esperando. Vemos una historia aquí de fe de parte de ambos, no solamente de Elías que fue allá y siguió fielmente la palabra de Dios, sino de ella también. Utilizó una gentil dentro de esa propia tierra de Israel.
Y eso es uno de los pecados que a veces pues tenemos, ¿verdad? Muchas veces solamente queremos aceptar lo bueno de Dios y no las cosas difíciles, ¿verdad? A veces también, como estaban mencionando los hermanos, nos enojamos con Dios por situaciones que nos pasan y cuando no recibo las bendiciones o milagros que yo quiero, lo que yo quiero, ¿sabes? O al tiempo que yo quiero. Esos son uno de los pecados que podríamos también confesar en nuestra vida. Y no es extraña, ¿verdad? La respuesta de la viuda cuando murió su hijo, porque estaba enojada con Dios y su profeta, estaba recordando su pecado anterior y se sentía atormentada, se preguntaba si la muerte de su hijo era el castigo de Dios por alguno de esos pecados, de los muchos pecados que había cometido anteriormente. Pero como dice la Biblia, y lo pueden ver aquí mismito en esta diapositiva, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? eh, Hay una conexión directa, ¿verdad?, entre el pecado y la muerte, porque sabemos que desde que caímos en el pecado, pues llegó la muerte al mundo. Pero la enfermedad y la muerte de por sí, lo que son es recordatorios permanentes de que vivimos en un mundo pecador. No es necesariamente que Dios nos está castigando por algo específico que acabamos de hacer. Ya eso está en nuestra naturaleza pecaminosa. Hasta aquí estamos claros. ¿Alguna pregunta? Rubén, veo su mano. ¿Cómo está, hermano? Mira, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Eh, Acá también quiero agregar algo aparte de los hermanos que hablan. Lo que pasa es que a veces nosotros como seres humanos hoy en día, para traer a nuestra vida todo lo que ha sucedido en el pasaje que hemos relatado, lo que pasa es que no queremos reconocer, no reconocemos y tal vez en nuestra carne nos angustia el problema de la desesperación cuando nosotros clamamos, cuando nosotros pedimos, queremos que Dios nos dé la respuesta tan rápida, pero tenemos que preguntarnos por qué nos está pasando esto, ¿no? No, no, las cosas que nos suceden es para bien, no es para mal. Esto nos hace reflexionar y a veces en medio de las tribulaciones y en medio de los problemas queremos que Dios resuelva. O sea, en un cerrar de ojo queremos tener soluciones y eso no es así, ¿no? Tenemos que tener a la espera lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que quisiera agregar. Amén, amén. Todo, ¿verdad? El tiempo de Dios bajo la voluntad de Dios. Eh, Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia es que vemos el amor de Dios hacia mí, hacia nosotros? ¿Dónde es que la vemos? Emanuel. Bueno, yo diría eh, cuando Dios escucha a Elías y revive al hijo. Amén. Amén. Dios está demostrando su poder, su fidelidad. Recuerden que este tiempo de Israel, ellos estaban viviendo bajo la promesa del Mesías, la promesa del Mesías. Todavía el Mesías no había llegado. Esto fue el primer milagro, como les había mencionado anteriormente, de resurrección. Y, y es algo bien importante. Ellos no habían visto hasta ese momento ni ningún tipo de milagro así. Precisamente con una gentil. Estaba aquí enviando un doble propósito. No solamente estaba dejándole ver lo que venía, porque obviamente el hijo eventualmente iba a envejecer como quiera, aunque fue resucitado y a morir. Pero esto es un paralelismo directo con el poder de Dios. Este milagro no fue algo aislado, fue simplemente el comienzo de una ratificación que lo vemos a través del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la obra de Dios. Dios tiene el poder y el control sobre todas las cosas. La vida, la muerte, su naturaleza, cómo hizo actuar a estos animales en contra de su propia naturaleza para alimentar a su profeta, protegiéndolos, bendiciéndolos, aun ante las propias malvadas intenciones de esta reina que ya había matado a otros profetas y quería también matar a Elías. Eh, Hay muchas cosas aquí envueltas.
¿Dónde más vemos el amor de Dios aquí en esta historia? Jesús, Jesús, no tienes el micrófono prendido. Ahí está, profe. Ah, ok, Es ahora. que la pantallita no me da el touch. Pues yo, el amor de Dios, como decía usted, la parte gloriosa de la resurrección. Una vez escuchaba una historia de que según los judíos, ellos tenían en cuenta que cuando el reino de los cielos se acercara a la tierra, iba a ser cuando hubieran los milagros de resurrección. Y yo creo que el amor de Dios ahí nos lo muestra cuando resucita al niño, porque es como dice usted, un paralelismo o como para decir, empezar a darnos la promesa, ¿no? De la Ujú, resurrección. Aunque el ujú, niño pues después pues, envejeció y también murió, pero ya había el ujú. primer milagro de resurrección. Y yo creo que es donde el Señor muestra su amor sublime en su totalidad, porque como Amén. decía el apóstol Pablo, ¿no? Vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Y en la resurrección está toda nuestra esperanza. Y yo creo que el máximo amor de Dios para con su creación y con sus hijos. Amén. La primicia de los resucitados, como lo llama la Biblia. Y ahí es para vida eterna, no para esta muerte que tenemos que pasar a causa del pecado. La primera muerte. Los que creen en Jesús, pues ustedes saben que ya no habrá más muerte después de eso. Esto es solamente temporero, precisamente. Vamos a darle la oportunidad a Isidra, que no hemos escuchado de ella. Isidra Hernández. Buenos días. Buenos días. Sí, veo el amor de Dios en la multiplicación de la harina y del aceite. Amén. Y me doy cuenta, ¿verdad?, que pues solamente nos hace falta fe para Amén. creer que Dios hace esas maravillas. Amén. Amén. El Dios, nuestro Dios creador, no solamente fue el artífice, ¿verdad?, de nuestras vidas, sino de todo lo que nos rodea. Él es el que nos provee, como acaba de decir la hermana, ese milagro también cuando con un poco de harina y ese Amén. poco de aceite en la tinaja pudieron vivir durante esos 3 años y medio, como lo vimos ahora en los versos de Lucas, 3 años y Amén. medio de escasez de alimento, de sequía. Y aun cuando en la protección, ¿verdad?, de todos ellos, y los bendijo de una manera grande. Eh, Kenia, ¿quería añadir algo? Ya estoy como el hermano, ya no puedo con el touch. Sí, pues bueno, yo veo los primeros versos, bueno, los voy a mencionar del 2 al 4, el verso 6, el verso del 14 al 16 y por último en el verso 24. Los primeros versos, pues veo el amor de Dios en las instrucciones específicas que le dio Dios a Ujú, Elías, ¿no? ujú, Qué maravilla que yo a veces así quiero que pase en mi vida, que pudiera así como, más bien yo creo que sí pasa, pero justo a veces, como decía ahorita uno de los hermanos, queremos todo tan rápido que no sabemos esperar. ujú. Sí. Y yo creo que está la respuesta, o si está, no las escuchamos porque estamos tan afanados o tan abatidos que no escuchamos las instrucciones claras de Dios, ¿no? Entonces le dio instrucciones claras a dónde ir, cuánto tiempo estar y después del arroyo a dónde ir. Digo, wow, qué amoroso eres Dios porque hubo instrucciones específicas, la Ujú, provisión por medio de los cuervos, como decía, maravilloso allí sobrenatural, porque pues siendo aves carroñeras, ¿no? Y ujú, luego pues la provisión con justo la viuda, ¿no? El pan, la multiplicación de que era un puñadito y siempre hasta que terminó la sequía con ese puñadito y el aceite aguantaron, ¿no? Hasta el final de la sequía. Y por último, en el verso 24, que justo, maravilloso porque me reflejaba esa sombra de mi persona cuando caes en muerte, ¿no? Esa muerte espiritual en la que estás muerto, ¿no? Hasta que alguien va y como que se te encima y te está allí con esa insistencia, porque Elías dice que se encimó en el cuerpo 3 veces, ¿no? Pero personas que van y te invitan, te están allí sobre ti
para invitarte a conocer de las buenas nuevas y que justo, ¿no? Llega un momento que es estar como muerto y resucitas, vuelves a la vida del pecado y de la condición en la que uno está, como lo que pasó con el hijo de la viuda. Y pues ella, ¿no? Que justo apropió esas palabras, ¿no? Ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces, pues llegó el momento en que dije esto es palabra de Dios y le reconozco a Él como mi Señor. Entonces, esas son lo que agrego. Amén, amén. Sí, como todos ustedes dijeron, muy bien dicho, podemos ver que Dios provee para nosotros aún en tiempos difíciles. Puede ser mucho, puede ser poco, pero nos provee. Todo lo que está a nuestro alrededor, lo que tenemos, se lo debemos a Él. Él es el creador de todo, todo lo que está a nuestro alrededor. Eh, y usualmente pues Dios provee para su pueblo usando medios naturales, que todo lo que comemos, lo que los materiales que utilizamos para construir nuestras casas, todo proviene de su naturaleza, no es nada que nosotros hayamos hecho por nosotros mismos. Y vemos también el amor de Dios hacia los extranjeros, los gentiles, ¿verdad? Como vimos en el verso de Lucas, entre tantas viudas que habían en Israel, la utilizó a ella, una gentil, una pecadora igual que todos nosotros, pues todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ella no era israelita en aquel tiempo que se vivía bajo la ley, pero de todas las viudas, Dios mandó a Elías con ella. Con ella fue a donde lo envió. Y ella pues con mucha fe, vimos como Dios la probó y aun aunque tenía poca harina, hizo como Elías le indicó, fue como le llegó la palabra de Dios. De la misma manera Elías se movió, como estaba diciendo la hermana ahora, de un lugar a otro sin preguntar, sin decir nada, según Dios lo iba enviando y al tiempo que lo iba enviando, confiando plenamente en lo que Dios iba a hacer por él, sin conocer los detalles. Asimismo, también en el milagro, como dijo Emanuel anteriormente, Dios promete levantarme a mí y a todos de entre los muertos en el último día, así como hizo ese primer milagro de resurrección con este niño. Así que es de eso es lo que estamos hablando aquí. Ahí es que vemos el amor de Dios hacia nosotros. Es la promesa del Evangelio, las buenas nuevas de vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, a la luz de todo esto que hemos escudriñado hasta ahora, ¿qué le podríamos pedir a Dios que obre en mí, en nosotros, para poner en práctica su palabra? ¿Qué le podríamos pedir a Dios que obre en nosotros para poner en práctica su palabra? ¿Alguien que quiera participar? Isidra, Isidra, el micrófono. No, no le escucho, Isidra. Veo su mano levantada, pero no. Ah, ok, Sí, ahora. Sí, es que sí me cuesta un poquito. no se Eh, preocupe. ¿Qué podíamos pedirle a Dios, verdad, que obre en cada uno de nosotros para poner en práctica su palabra? Pues yo digo que es pedirle fe, porque muchas veces hay mucha incredulidad en nosotros, ¿verdad? Yo veo esta historia y me maravillo de lo que él hizo con Elías, de lo que hizo con la viuda, de la resurrección de su hijo. Y en estos tiempos, precisamente ayer comentaba yo, podemos nosotros hacer también lo que hizo Jesús, pero pues nos hace falta, ¿verdad? Hacer también la parte importante, que es pasarnos mucho tiempo con el Padre, pasar leyendo la palabra, eh, ayunar, tantas cosas, ¿verdad? Que sí lo hacemos, pero como decía un momento, como si fuera ahora sí, el cafecito que metemos al microondas, como si fueran los alimentos que calentamos rápidamente y quisiéramos nosotros, ahora sí, hacerlo de esa misma manera y que Dios nos responda. Pero el asunto no es ese. Dios quiere que estemos, ahora sí, dispuestos
a darnos a Él para que nosotros podamos obrar esos mismos milagros que obró Elías, que obró Jesús y que obraron muchos de sus, ahora sí, de sus profetas. Nos hace falta pasar mucho tiempo con el Dios Todopoderoso. Pues esa es mi respuesta. Amén, hermana. Amén. Muy bien dicho. Le damos la palabra a nuestro hermano Rubén, si quería añadir algo. Este, bueno, yo la verdaderamente pediría, como dijo la hermana, la fe, pero yo también pediría a Dios que nos haga y muera esta carne, porque todavía nosotros somos pecaminosos y somos incrédulos. Nosotros tenemos que ver un milagro para nosotros creer todavía en lo que nos puede suceder. Entonces, que nos dé sabiduría, que nos dé la confianza, ¿no? Porque el Señor dijo en su palabra que aflicciones vamos a tener en esta vida. Entonces, que en nosotros more esa confianza en Él, ¿no? Porque el sacrificio que hizo Él en la cruz ya lo hizo todo. Solo nosotros tenemos que poner la confianza en el autor y en el consumador, que es Él, ¿no? Que es la fe. Eso podría agregar bien. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Le damos la palabra a Jesús Gabriel. Sí, yo sería así muy breve. Le pediría a Dios dos cosas. Uno, que aumente nuestra fe, porque esa Amén. es la base de todo. Y como el Señor Jesucristo dice en los evangelios, dice, vosotros podéis hacer cosas aún más grandes que yo, pero la falta de fe es la que nos es el gran problema. Y dos, como dijo la hermana, muy acertado, pasar más tiempo con el Padre en oración y ayuno. Eso es Amén. todo. Amén, amén. Muy bien dicho, mis hermanos. Eso ustedes han resumido muy bien lo que podemos pedirle a Dios, ¿verdad? Dios quiere que vayamos a Él en oración, pidiendo que nos proteja y nos bendiga, ¿verdad? Según su voluntad, no al tiempo de nosotros, ni bajo nuestro propio razonamiento, sino según su voluntad. Hay que confiar en Él y sus promesas, aun cuando no le hallemos lógica, ni veamos como decimos nosotros, la luz al final del túnel, en nuestro propio razonamiento, ¿verdad? Cuando estamos en circunstancias difíciles, tanto espiritualmente como en lo físico, queremos reflexionar sobre estas verdades de esta historia. Eh, Esta es una muy buena historia para esos momentos de dificultad. Que pedirle a Dios que tengamos una fe como Elías, siguiendo la dirección de Dios y fe como la viuda con el pan. La fe, como nos dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es precisamente la fe, como muy bien dijeron ustedes, mis hermanos. Que Dios nos fortalezca en la fe, Dios Padre, que nos envió a su Hijo, que fue quien cumplió en nuestro lugar y quien vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros somos capaces de vivir. Eh, Eso es lo más importante, siempre acordarnos de eso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún otro comentario? Muy bien, Todo bien, pastor, todo bien. qué bueno, me alegro. Eh, Tenemos aquí, ya con esto concluimos la clase de hoy. Este va a ser la tarea para la segunda lección. Va a ser de Primera de Reyes. Capítulo sería lo que sigue después de esta historia, un poquito más adelante. El capítulo 18, versículo 16 al 19, versículo 2. 18:16 al 19:2 en sus Biblias. Y voy a estar compartiendo con ustedes pues el videíto de la tarea de preparación y un recordatorio sobre esta porción de la lectura y le voy a estar enviando también lo que va a ser el captar para la próxima clase. ¿Ok? Así que cerramos entonces con una oración. Oramos, hermano. Padre Celestial, somos tentados a caminar un camino ancho y fácil, donde muchos siguen alejándose de ti hacia la destrucción. Pero nosotros recordamos que tu Hijo eterno y nuestro Salvador Jesús nos enseñó que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Manténnos en ese camino estrecho, protégenos y bendícenos
a través de tu gracia para permanecer fieles a ti, así como protegiste y bendijiste a Elías. Amén. Bueno, mis hermanos, pues ahora nos despedimos y voy a parar por aquí la grabación. Dios le bendiga, pastor, por sus enseñanzas. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias a usted por su participación. Muy buen grupo. La verdad que me lo disfruté mucho. Dios le bendiga a todos. Que pasen Dios les bendiga a todos. Dios les Nos bendiga mucho. vemos. Igual.